Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Demos gracias a Dios por este día más de vida, viernes 23 de julio. El día de hoy estamos celebrando a Santa Brígida de Suecia, razón por la cual felicito a todas las mujeres que llevan el nombre de Brígida. Los invito a que escuchemos el Evangelio de hoy viernes 23 de julio, el cual está tomado según San Mateo capítulo 13, versos del 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a este desayuno espiritual con el Padre Miguel Ángel. Como les decía, el día de hoy estamos celebrando a Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida nació en Suecia, un país al norte de Europa, allá en el año 1303, en la época del Medioevo o la Edad Media. Santa Brígida era una mujer de clase social, es decir, era una mujer con una economía muy estable. Ella se casó muy niña porque en ese tiempo, recuerden ustedes, que no eran los hijos los que decidían con quién casarse ni a qué edad, sino eran los padres, las familias ricas, las que decidían el futuro de sus hijos. De tal manera que los padres de Santa Brígida la casaron siendo muy joven con un príncipe. Ella tiene 8 hijos y cuando muere su esposo, ella regala todos sus bienes y personalmente se dedica a cuidar a todos los pobres, a los moribundos y a los enfermos. Y ella hace de su palacio un hospital, hace un albergue, hace un lugar donde todas aquellas personas que eran despreciadas por la sociedad encontraban un refugio. Ella también llega a formar parte de la Tercera Orden de San Francisco, es decir, era una mujer laica, no era una mujer que podía ser religiosa como Santa Clara, porque Santa Clara era virgen y ella estaba casada. Pero para los que saben, bueno, existe la Tercera Orden de San Francisco y ella vino a formar parte de esta Tercera Orden de San Francisco. Ella viajó de Suecia, su país natal, a Santiago de Compostela, a Roma y a Tierra Santa, que eran, por decir así, los 3 lugares más emblemáticos y representativos del mundo religioso de esa época. Claro que todavía sigue siendo Tierra Santa y el Vaticano. Santa Brígida de Suecia es la patrona de Europa, es una mujer mística que escribió muchos libros en los cuales ella relata su experiencia mística al rezar. En el Evangelio de este día vemos no la parábola del sembrador, sino más bien la explicación a la parábola del sembrador. Y no sé si tú sabes cuántas parábolas hay en el en el Nuevo Testamento, cuántas parábolas hay. Quizás muchos de ustedes sí saben cuántas parábolas hay y quizás otros de ustedes no, se los voy a dejar de tarea. Pero hay algo que se conoce como el sermón de las parábolas, que consta de 7 parábolas, entre ellas las más conocidas, obviamente la del sembrador que acabamos de escuchar, también está la de el grano de semilla de mostaza y la de las 100 ovejas y hay otras más. Bueno, se le conoce como el sermón de las parábolas, que nuevamente es un conjunto de 7 parábolas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención de las parábolas?
simplemente es un método que usa nuestro Señor Jesucristo para hablarnos del reino de Dios, para hablarnos de Dios. Es decir, que Jesucristo nos hace ver que Dios llega a nosotros no solamente a través del cumplimiento de la ley. Y con esto yo no estoy despreciando la ley, con esto yo no estoy diciendo que no se le tenía que hacer caso a la ley. De ninguna manera estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo utiliza un nuevo método para hablarnos del reino de Dios y para hablarnos de las cosas de Dios desde un punto de vista ordinario, es decir, utilizando cosas, imágenes que todos los que escuchaban sabían de qué se trataba, es decir, se relacionaban con ellos, ya sea con una oveja, ya sea con el campo, ya sea con la semilla, ya sea con la tierra. Ellos perfectamente podían de una manera u otra sentirse identificados con esas palabras que nuestro Señor Jesucristo utilizaba para enseñarles. Algo muy importante que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo es sobre las distracciones de la vida que hacen que la semilla no germine y no dé fruto. Hay tantas distracciones, hay tantos ruidos en nuestro mundo, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente, tantas preocupaciones, tantas cosas que traemos que muchas veces no nos damos tiempo para interiorizar a Dios y escuchar su palabra. Yo me fijo mucho cuando estoy celebrando la misa, la liturgia, la misa, mucha gente pues prácticamente no presta atención, mucha gente, a veces yo les digo, ¿de qué se trata la lectura? ¿De qué se trata el evangelio? Mucha gente pues se queda callada, no sabe qué decir, no sabe qué responder, y pues muchas veces es precisamente por ese ruido interno, no externo, porque cuando vamos a misa pues no es que haya un montón de ruido ahí dentro de la celebración, simplemente es tanto el ruido, la distracción interna que traemos, que no somos muchas veces capaces de prestar atención a la palabra de Dios. No sé si alguna vez a ti te ha pasado, o que de repente vas a rezar a la iglesia, al templo, o ahí mismo en tu casa, y de repente pues te distraes y terminas viendo otra cosa o haciendo otra cosa. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que es muy importante prestar atención a todas esas distracciones, ya sea preocupaciones, ya sea ruidos internos, ya sea otras cosas. Es importante saber, y para eso es importante rezarle al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos haga ver cuáles son esas distracciones. Pero por otro lado es muy importante rezarle al Espíritu Santo para que sea Él el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, a entender cuál es el mensaje y la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice, muchas veces se les va a hablar la palabra de Dios y no la van a entender. Es muy importante todos los días rezarle al Espíritu Santo, no solamente para que nos ilumine en nuestra vida diaria y cotidiana, sino también para entender el mensaje y la palabra de Dios. Que no pase un solo día sin haber rezado al Espíritu Santo. Soy el Padre Miguel Ángel, gracias por escuchar esta reflexión, gracias por compartirla, gracias por suscribirte al canal para llegar a más familias, a más hogares. Esta bendición va para ti y todos tus seres queridos, y te recuerdo que después de esta reflexión nos vamos a quedar unos minutos en presencia de Jesús sacramentado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito y las invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.